Hola chicos, bienvenidos a las clases preparatorias para las pruebas Saber. Continuamos con nuestro componente de competencias ciudadanas. En las clases anteriores habíamos quedado en la línea del tiempo de cada una de las etapas de la historia y habíamos quedado en la Edad Moderna. Entonces vamos a continuar con la importancia de los filósofos que habíamos visto. Habíamos quedado en Voltaire. Y esto debemos repasarlo por una sencilla razón, y es que a partir de las ideas de estos filósofos se van a constituir las primeras ideas para dar forma a las constituciones tales y como las conocemos. ¿Cómo así, profesor? Resulta y pasa que Voltaire plantea una idea, y es la de un Estado laico. Esto quiere decir que el Estado debe estar separado de cualquier forma de poder religioso. ¿Por qué? Porque en lo que había sido la Edad Antigua, la Edad Media, la religión había dominado grandes esferas de la política, teniendo un poder enorme. Entonces, lo que propone Voltaire es para mermar el poder que había tenido la Iglesia y así hacer un Estado con mayores características de justicia. Posteriormente vamos a tener a Montesquieu. Y no lo olviden, porque este señor es el que va a proponer dividir el poder en tres ramas fundamentales, las que vimos en los títulos de la Constitución Política de Colombia, es decir, la rama del poder judicial, legislativo y ejecutivo. Así que no perdamos de vista que a partir de estas ideas filosóficas se conforman las constituciones. Finalmente, vamos a tener a Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Y este señor es el que va a proponer la idea de la soberanía del pueblo, en donde los ciudadanos van a ser los principales detentores del poder político. Es decir, el pueblo es el que le da forma a la democracia. Así que no perdamos de vista que la filosofía sí tiene utilidad y la vemos en la Constitución del Estado. Entonces, estas ideas, la Revolución Francesa y todo lo que venía ocurriendo en la Edad Moderna va a proponer un cambio para que hoy podamos ser un poco más libres. En la Edad Moderna el rey era el que gobernaba. En la Edad Moderna nosotros éramos súbditos del rey. En la Edad Moderna la pirámide social continúa estando de manera vertical. El rey, la nobleza, que son los amigos del rey, y finalmente los campesinos, los que trabajan la tierra, y los artesanos. Entonces, todo esto se va conformando en orden a darle mucho poder al rey, pero tengamos en cuenta una cosa que pasa hoy en día: la pirámide social y el poder no debe estar en este orden de ideas. Al contrario, debemos tener en cuenta que la pirámide se gira, donde ya no hay reyes y quien está en la parte más baja es el presidente de la República. Y no porque no sea importante, sino porque él es el que tiene que trabajar para todos. Aquí están las otras ramas del poder que siguen hablándonos de justicia, como la rama judicial, también la rama legislativa. Recordemos que acá estaría la rama ejecutiva y aquí estaríamos todos como pueblo. Y nosotros estamos en la parte más alta porque somos los que cogemos nuestros representantes para que estos administren
todas las labores del Estado y la política. No olvidemos de eso y también no perdamos de vista que lo importante de nuestro Estado es que es un Estado social de derecho y que esto se plantea así con el objetivo de trabajar de abajo hacia arriba para garantizar los derechos humanos. Nunca perdamos de vista eso, ya que las competencias que plantea la prueba saber está orientada a que nosotros identifiquemos y seamos asertivos al momento de buscar una solución. A continuación, vamos a continuar con la edad contemporánea. Esta es muy importante, ya que inicia después de la Revolución Francesa. Y después de esas revoluciones, vamos a empezar a ver los cambios en la historia de todo el mundo, porque la Revolución Francesa no solamente inspira lo que serían las constituciones. Estas ideas de estos filósofos también inspiran las independencias de los estados que van a conformarse en América en general. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos van a ser un ejemplo para Simón Bolívar y todos los próceres de independencia a lo largo y ancho de América Latina. Es decir, la importancia de estas ideas se ve reflejada en la libertad que tenemos hoy en día. La edad contemporánea entonces inicia con las independencias latinoamericanas, en donde la figura más importante será Simón Bolívar, teniendo en cuenta la idea que éste tenía de conformar la Gran Colombia. Y todo esto se hace en el marco, no olvidemos, de estas ideas. Ahora, estas independencias van a ir conformándose en orden a la lucha contra la monarquía española, ¿de acuerdo? Y la monarquía portuguesa y la monarquía inglesa respectivamente. Posterior y otro elemento importante es la conformación de los estados modernos. Esto ya es lo que ocurre en Europa. Esto quiere decir que en este momento ya se empiezan a configurar los países tales y como los conocemos hoy en día, ¿cierto? Porque estos no existieron desde siempre, sino que se fueron construyendo con el paso de la historia hasta llegar a ser el mapa político tal como lo hemos trabajado en nuestras clases de sociales desde primaria hasta secundaria. Entonces, este Estado moderno se caracteriza por ser democrático. Este Estado moderno se caracteriza también por cambiar sus ideas económicas. Veíamos que en la Edad Antigua el esclavismo era la lógica económica que planteaba las relaciones sociales. Durante la Edad Media va a ser el feudalismo, pero después de distintos cambios, la revolución industrial en la que se crean máquinas y se cambian las formas de crear y fabricar, porque antes todo lo hacíamos a mano, entonces va a cambiar la lógica económica hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como economía de libre mercado. O en otras palabras, también un poco más reconocida, lo que sería el capitalismo, en donde cada uno de los individuos de una sociedad tiene la posibilidad de crear empresa, donde la economía se rige por la ley de oferta y demanda. Entonces, aquí estamos asistiendo al principio de la historia como nosotros la estamos viviendo, teniendo en cuenta que también se han presentado cambios. Aparte de ese Estado moderno, debemos tener en cuenta una serie de hechos. La Primera Guerra Mundial. Después tenemos la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras mundiales son importantes porque van a llevar consigo la constitución de la Organización de Naciones Unidas, que es la que va a proclamar los derechos universales del ser humano.
Entonces, digo ser humano porque es independiente de la raza, del sexo, de la condición económica que se otorgan estos derechos, ¿de acuerdo? Entonces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen como protagonista a Alemania. Las principales potencias luchan porque lo que quieren es ampliar su poderío a lo largo y ancho del territorio. Obviamente, hay un montón de detalles que no podemos trabajar, pero aquí debemos tener en cuenta que lo que rige la lógica histórica es la lucha por el poder. Esa relación de poder que quiere establecerse desde lo político hacia lo social y ampliar su poder a lo largo y ancho de un espacio geográfico. Entonces, la Segunda Guerra Mundial va a conllevar a la Constitución de la ONU, como les venía diciendo, y esto es importante tenerlo en cuenta, y esta es una conclusión clave, ya que nosotros debemos reconocer que aquí se plantean los derechos humanos. Estos son los derechos humanos que hoy en día se proclaman en la Constitución Política de Colombia. Es decir, que estos derechos no han existido siempre. En la Edad Antigua no existían los derechos. Quienes más tenían derechos eran los hombres. Las mujeres estaban prácticamente olvidadas e incluso la parte de los niños tampoco se les reconocía. En la Edad Media, quienes van a terminar teniendo los derechos son una poca fracción de nobles, amigos del rey. Ya después, en la Edad Moderna, después de las luchas revolucionarias, van a ganarse ciertos derechos para nosotros como ciudadanos. Entonces, es a raíz de estas guerras, de la violación a la vida, de la violación a las libertades, de la violación a las condiciones humanas dignas, que se empiezan a plantear la idea de unos derechos, de unas condiciones mínimas que debe tener cualquier ser humano para poder vivir de manera digna. Es decir, debemos tener en cuenta que los derechos los ganamos a lo largo de la historia y que estos derechos lo que buscan es garantizar que todo ser humano pueda tener un buen desarrollo de su existencia. ¿Por qué debemos tener muy en cuenta esto y por qué se hizo todo este tránsito hasta llegar a un punto como lo son los derechos humanos? Porque es que a partir de estos es que se configura la Constitución política y lo que nos exige la prueba saber es identificar en un contexto puntual si se están protegiendo los derechos, si se están violando los derechos, si se están garantizando los derechos. Y tú, como estudiante que vas a estar frente a esta prueba, debes tener como eje guía la protección de los derechos. Todo lo que leas, todas las problemáticas que se presenten en la lectura, debes buscar aquella opción de respuesta que garantice el respeto por los derechos y una solución pacífica a los conflictos. Y ya iremos desarrollando esto puntualmente. Después de la ONU, después de las guerras mundiales, va a haber una segunda lucha que va a determinar también el rumbo político de la humanidad. Y esto se va a llamar la Guerra Fría. Esta edad contemporánea también va a estar, como les venía diciendo, plagada por otro problema, otro conflicto de la humanidad, la Guerra Fría. ¿Pero en qué consistió esto? Tras la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias más importantes en el mundo van a ser, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, la Unión Soviética. Entonces, aquí se crea una serie de bloques contendientes. ¿Por qué? Aquí debemos tener en cuenta las potencias. Estados Unidos va a defender una serie de ideas clave, centrado en lo económico. Estados Unidos va a ser el representante del capitalismo. Y, por otra parte, la Unión Soviética, también reconocida por sus siglas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a estar defendiendo otro sistema distinto, que sería el socialismo.
Y cada uno de estos rasgos varían. El capitalismo se centra en la economía de libre mercado. Esto quiere decir que todo se rige bajo la ley de oferta y demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que tú eres libre de montar tu empresa y de, si te compran, empezar a hacer riqueza. Tú también eres libre de buscar un empleo en una empresa en donde esta es la que decide qué se produce, cómo se produce, cuándo se vende, etc. En donde el Estado es el que se ocupa de poner las reglas y políticas, pero no se mete en la economía. Entonces, aquí hay una lógica del intercambio basado en un principio liberal. Esto quiere decir que el individuo tiene la libertad para tomar sus propias decisiones. Por otro lado, el socialismo se plantea como una especie de lucha contra el sistema capitalista, porque lo que plantea el socialismo es que este capitalismo se centra en una problemática fundamental, y es que la pobreza está siendo aprovechada por los grandes capitalistas para sacar mayor ventaja de la fuerza de trabajo de sus trabajadores, y considera que el capitalismo establece una serie de condiciones absolutamente inequitativas entre la sociedad. El socialismo que plantea que el Estado es el único que puede decidir qué producir, no hay libre empresa, que el socialismo es el que decide cómo producir y cómo distribuir la riqueza. Entonces aquí no hay una lógica del intercambio, sino que hay más bien una relación de distribución en donde todas las personas deberían tener lo mismo. Es decir, aquí se habla de una distribución de la riqueza en iguales proporciones. ¿Pero por qué hablamos de esto? Porque aquí debemos tener en cuenta que esta Guerra Fría vuelve al mundo en una lógica bipolar. El mundo se va a dividir. Estados Unidos va a crear una influencia en una serie de países y estados que se guían por el capitalismo, mientras que la Unión Soviética va a generar una serie de alianzas con países que se unan bajo su modelo. Se llama Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca llegaron a enfrentarse directamente. Al contrario, los que van a sufrir las consecuencias son pequeños países de Asia, África y América. Entonces, esta Guerra Fría lo que va a hacer es dividir al mundo entre socialismo y capitalismo, o lo que hoy vamos conociendo como izquierda y derecha. Entonces, esto se ve influenciado también por la lógica de la guerra. Cada potencia desea tener el poder. Esto no significa que el capitalismo sea bueno o que el socialismo sea bueno, sino que cada una de estas partes tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Y también cada una de estas potencias lo que va a hacer es cometer una serie de actos cuestionables a partir de lo que van tomando como decisión a lo largo de la historia. Esta Guerra Fría va a desembocar y va a terminar en 1991. Con el paso de Rusia, de la Unión Soviética, la destrucción de este nombre para volverse la República Rusa, tal como la conocemos hoy. También un hecho importante antes de 1991 lo vamos a tener en 1989, ya que fue en este año en donde cae el muro de Berlín. Este es un hecho simbólico, porque este hecho es el que va a determinar la destrucción simbólica del socialismo. ¿De acuerdo? Entonces miremos cómo se va constituyendo la historia. Edad antigua y la sociedad es incipiente, pero crea cultura. Edad media, en donde empiezan a nacer nuevas instituciones políticas con mucho poder.
la iglesia, la monarquía, y cambiamos de sistema económico, feudalismo. Después pasamos a la Edad Moderna, en donde nuevas ideas empiezan a teñir de esperanza el cambio político y social, como son la Revolución Francesa y la llegada a una democracia. Después continuamos con las guerras, ¿cierto? Y en la Edad Contemporánea todo empieza de una manera caótica, con las independencias, porque las independencias son guerra y la guerra es destrucción. Después, los nuevos estados europeos entran en guerra, dando forma a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y esta serie de hechos atroces, asesinatos, salas de tortura, etcétera, van a desembocar en la creación de la ONU, Protección de Derechos Humanos. Pero después vamos a tener en cuenta la Guerra Fría, la cual va a dividir el mundo en lógicas económicas distintas, dispares. También debemos tener en cuenta que estas ideas socialistas van a influenciar en Colombia, porque estas son las que van a motivar la creación de guerrillas con ideas socialistas comunistas, ¿de acuerdo? Y esta lógica de la guerra bipolar también se enmarca dentro de la formación de grupos armados paramilitares. Entonces, nosotros como país estamos también repletos e impregnados por todo lo que va ocurriendo a lo largo de la historia. Por eso hablamos español, porque los españoles nos colonizaron. Por eso profesamos la religión católica, porque los españoles nos la inculcaron. Entonces, nosotros somos producto de nuestra historia. Esa relación de causa y consecuencia debemos tenerla para la comprensión de los textos, ya que eso nos permitirá comprender la posición y pasar así al segundo componente de las pruebas a ver. Miremos cómo hemos venido desarrollando las clases. Los primeros dos componentes fueron de conocimiento. El primero nos tocó conocer la Constitución en sus generalidades. Llegamos a la conclusión de que allí todo gira en torno a los derechos, siendo el primero la protección de la vida. La segunda parte de conocimientos fueron los conocimientos históricos e hicimos un abordaje muy general de cada uno de los periodos de la historia, antigua, medieval, moderna y contemporánea. Pero ahora vamos a pasar al segundo componente que va a tener presente la prueba saber, y es la valoración de argumentos. Y aquí debemos tener en cuenta cuál es cada uno de estos conceptos. Debemos tener en cuenta una relación importantísima, y esta relación es la de tesis-argumento. Una tesis, ¿qué sería? Una tesis es una hipótesis, una afirmación, una posición que tiene una persona, una institución, un escritor, cualquier tipo de representante de una idea. Una tesis puede ser, por ejemplo, invertir en educación ayudaría al desarrollo económico de una sociedad. ¿Esto para qué lo decimos? Esta es la idea que debemos tratar de defender a partir de una serie de argumentos. ¿Qué sería un argumento? Un razonamiento, una idea, un planteamiento, una explicación, un ejemplo que nos permita demostrar o defender nuestra posición. Entonces debemos tener en cuenta que los argumentos deben defender mi tesis. Sin embargo, hay un montón de argumentos. Vamos a ver algunos de los principales. Uno de los principales argumentos va a ser
el argumento de autoridad. ¿Cómo así un argumento de autoridad? Un argumento de autoridad es cuando nosotros recurrimos a un experto en la materia, a alguien que ha escrito un libro sobre economía, educación y sociedad, o alguna institución que se especialice en estos temas. Por ejemplo, un argumento de autoridad podría versar de la siguiente manera. Según el Banco Mundial, países como México y Chile, al invertir dinero en la educación de sus ciudadanos, mejoró sus índices de creación tecnológica, sus índices en desarrollo científico, sus índices en industria. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto estamos defendiendo nuestra tesis. Estamos dando una idea. Oiga, ¿usted por qué afirma que si una sociedad invierte en educación, ayuda al desarrollo económico? ¿Por qué? Porque el Banco Mundial en sus últimos reportes económicos dio cuenta de que países como México y Chile, que invirtieron dineros públicos en tecnólogos, en distintas carreras profesionales, en distintos niveles de profesionalización, ha ayudado a desarrollar la ciencia, la tecnología en ese país gracias a los cerebros geniales que tiene la sociedad. Entonces, si hay un mayor índice de tecnología, ciencia e industria, eso hace referencia a que consecuentemente vamos a tener un desarrollo económico. Esta idea me ayuda a defender mi posición. ¿Y por qué lo decimos? Porque tú te vas a encontrar con un texto y tú debes pensar, ¿esta idea sí me ayuda a defender esta otra? ¿Este señor está en lo cierto? O al contrario, identificar alguna serie de incoherencias allí. Vamos por un segundo ejemplo. También hay argumentos que se apoyan en cifras y que se relacionan con este otro tipo de argumentos. Entonces, aquellos argumentos en cifras también nos tenemos que basar en instituciones expertas. Por ejemplo, el FMI afirmó que el 71% de las potencias económicas, tales como Estados Unidos, China, han invertido en educación y tienen el 80% de su población profesional. ¿Qué nos permite inferir esto? Que una potencia económica, al tener gran parte de su población profesionalizada, pues se vuelve potencia mundial. Nos está ayudando a afirmar y sostener eso. Como se invierte en educación, nos volvemos potencias económicas. Entonces, vamos a estar teniendo mucha conciencia de esa relación tesis-argumento. Tú debes identificar qué ideas se está tratando de defender en el texto, qué ideas defienden esa otra tesis. Vamos con otro ejemplo. Otro de los argumentos que se pueden utilizar son los argumentos por ejemplificación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una tesis, invertir en educación ayuda al desarrollo económico de una sociedad. ¿Por qué afirmamos eso? Claro, por ejemplo, la ciudad de Nueva York amplió sus cupos en carreras profesionales, de tecnólogos, etc. Y al cabo de un año se empezaron a crear
más microempresas. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto la educación ayuda al desarrollo económico. Y ahí vamos nosotros dando cuenta la relación que hay entre argumento y tesis y sigue dándose. Hay otro tipo de ejemplo y son los argumentos de causa y efecto. Ahí debemos tener en cuenta que son los que nos ayudan a tener en cuenta el efecto del desarrollo económico. Por ejemplo, Colciencias, institución colombiana, amplió el número de becas, lo que permitió aumentar la empleabilidad de los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una beca, logras estudiar, entonces vas a tener un mejor empleo acá en nuestro país y en esa misma medida se puede presentar un desarrollo económico, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidemos nunca la valoración de argumentos que debes tener muy presente para lograrlo, cuál es la idea que se trata de defender y cuáles son las otras ideas que apoyan esa tesis. Entonces, a partir de esta relación vamos a ir fortaleciendo aquellas capacidades que nos permitirán llevar a cabo una buena prueba saber pro. Ahora vamos a ver cuáles son esas características que se deben cumplir en esta primera parte del examen. Luego de ver los tipos de argumentos y lo que es una tesis, debemos tener en cuenta que la composición, este complemento de valoración de argumentos, ¿qué nos exige a nosotros? Primero que todo, identificar si en lo que se dice hay algún prejuicio, porque muchas veces hay enunciados e ideas que pueden transmitir una idea errónea. Por ejemplo, hay personas que consideran que los hombres, por naturaleza, son más inteligentes que las mujeres, ¿pero eso es cierto? En lo absoluto, no. Entonces, identifica prejuicios. También debes tener en cuenta la pertinencia. Es decir, lo que se está diciendo sí tiene sentido, los argumentos sí están en orden a defender esa tesis o al contrario, se alejan en lo absoluto. Por otro lado, debemos tener en cuenta si hay alguna idea implícita. Por ejemplo, no contratamos gente de la costa porque no trabaja. ¿Qué están queriendo decir? Aquí se está creando un prejuicio, no hay una pertinencia, hay una idea implícita que no se quiere dar a entender de manera clara y directa. Entonces tú debes siempre identificar cuál es la intención que se tiene con lo que se dice y todo en orden a responder con lo que nos exige la Constitución, que es proteger los derechos. ¿De acuerdo? Entonces, esto debe estar unido con un elemento clave, que es la coherencia. Es decir, lo que se dice si está enmarcado dentro de una lógica, lo que se dice si está bien defendido o es apenas una generalización. Nosotros no podemos generalizar con que todas las personas que roban pertenecen a una clase social. Nosotros no podemos generalizar y decir que todos los hombres son mujeriegos. Nosotros no podemos generalizar y decir que todos los personajes de izquierda o de derecha son corruptos, porque si hay al menos una persona que no cumpla, toda esa generalización se viene al piso. Entonces, ten mucho cuidado con las generalizaciones que se puedan hacer, con los prejuicios que se puedan tener, con qué tan pertinente es lo que se dice para defender la tesis.
Entonces, ten muy en cuenta y lo que tenemos que hacer es observar lo que nos dice muy bien el texto. Una palabra importantísima para nosotros tener en cuenta nuestro examen saber es multiperspectivismo. Hay múltiples perspectivas, eso nos dice esta palabra. ¿Por qué hay múltiples perspectivas? Afortunadamente, cada uno de nosotros, como ser humano, piensa distinto. Afortunadamente, cada uno de nosotros, como ser humano, siente distinto, tiene distintos gustos, tiene distintas ideas políticas, piensa y es un ser humano distinto de otro. Cada uno de nosotros es un universo singular y eso es lo que plantea una riqueza a la humanidad. Sin embargo, cuando nosotros nos metemos en una sociedad, vamos a entrar en conflicto. ¿Qué te exige este multiperspectivismo? Reconocer, primero que todo, que en Colombia conviven indígenas, que en Colombia conviven personas afrodescendientes, que en Colombia conviven distintos tipos de personas en general. Entonces, esta diferencia, esta diversidad puede desembocar en un conflicto. ¿Y cómo vamos a solucionar un conflicto? ¿Con armas? ¿Disparando? ¿Con una guerra? No, en lo absoluto. Recordemos que la Constitución política nos exige defender los derechos humanos. Por eso, la guerra no es una opción. Entonces, primero identificar que debemos y podemos en cualquier momento de nuestra vida ciudadana tener un conflicto. Segundo, identificar cuál es la causa del conflicto, por qué se están peleando. Y recuerden, no lo vamos a resolver con peleas. E igualmente, identificar posibles soluciones. Esas soluciones deben estar en orden a responder desde lo que plantea la Constitución Política de Colombia. Siempre le repito esto porque es absolutamente necesario. Estas soluciones, ¿cómo se pueden dar? A partir de un diálogo, respetando los derechos humanos, obviamente, y llegando como tal a una conciliación. Entonces, para todo esto, este multiperspectivismo nos exige también comprender qué es un conflicto y vamos a verlo a continuación. Para que haya un conflicto necesitamos distintas perspectivas, pero ¿qué es un conflicto? Es cuando dos o más partes tienen intereses distintos. En este caso, ¿cuál puede ser? Repartirse el pastel. Entonces, estas dos personas entran en conflicto porque quieren un pedazo más grande que la que le dieron a estas otras dos personas. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos personas entrarían en conflicto con las otras dos, o al contrario, pueden simplemente entrar en conflicto estas dos. Esta porque quiere todo el pastel, esta porque quiere todo el pastel. Debemos llegar a una solución. Entonces, un conflicto es cuando hay dos partes y bajo sus intereses se crea un conflicto, un problema de difícil solución. Los intereses se entrecruzan. Entonces, ¿qué debemos tener presente nosotros? Que los conflictos varían. Hay un conflicto unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una persona que tiene problema con todos ellos porque a ella no le dieron pastel. Hay otro tipo de conflicto, el conflicto bilateral.
Ahí sí se da cuando hay dos partes directamente enfrentadas. O también podemos tener un conflicto multilateral. Que aquí ya estamos hablando de que hay distintas personas que tienen el problema con la solución que se plantea o frente a la forma de repartir el pastel. Hay varias personas inmiscuidas en el conflicto. ¿Listo? No perdamos de vista. Ahora bien, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de partes del conflicto, necesariamente no deben ser personas, sino, por ejemplo, grupos armados al margen de la ley que se pelean por un territorio. O, por ejemplo, un grupo indígena que pelea con el gobierno por una decisión que se va a tomar. Entonces, recuerden, la solución consiste en llegar a un posible acuerdo, a una conciliación que favorezca a las dos partes. Tú debes identificar eso dentro de las pruebas, saber de estas opciones, ¿cuál es la que mejor podría solucionar el conflicto? Ahora miremos cuáles pueden ser los motivos por los que se puede presentar un conflicto. Ahora, chicos, tengamos muy presente lo siguiente. Este multiperspectivismo nos exige comprender la motivación de un conflicto. ¿Cuál puede ser esta? La motivación puede ser personal. ¿Por qué no quiero compartir mi mesa del restaurante con una persona de escasos recursos? Hoy no, porque me desagrada. Ahí hay un conflicto personal, ¿cierto? Se puede dar por prejuicios. También los hay por cuestiones ideológicas. Cuando se presenta, por ejemplo, entre distintos grupos con ideas políticas dispares, lo que se presenta entre izquierda y derecha. Se presenta un conflicto al momento de tomar una decisión política, porque mientras un partido político de derecha quiere proteger la iniciativa privada, un partido de izquierda considera que eso violenta la población vulnerable. Ahí se crea un conflicto ideológico, porque están guiados por distintos ideales. Pero también se puede presentar por motivos religiosos. Entonces, los conflictos entre comunidades religiosas pueden llegar a presentarse debido a que tienen distinto tipo de creencias, así apuesten por un mismo Dios. ¿Cómo así? La religión católica considera pertinente tener imágenes, cargar alguna camándula o incluso rendir homenaje a una figura religiosa, mientras que los cristianos protestantes les parece absolutamente inadecuado por iconoclastas las prácticas religiosas del catolicismo. Entonces ahí se puede presentar un conflicto por las creencias. Y finalmente, nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra historia conflictos que desembocan en lo armado. Y ahí es ya cuando hay distintos poderes bélicos en conflicto. Entonces, estos conflictos armados pueden presentarse por causas religiosas, como se vive en el Medio Oriente. Estos conflictos armados se pueden vivir por causas ideológicas, como lo vivió el país, una guerrilla con ideas comunistas y un país con ideas capitalistas entra en conflicto por las políticas que se llevan a cabo. Y las personales ya se manejan en un marco más pequeño. Pero entonces no perdamos de vista que siempre la prueba saber nos va a plantear un conflicto, y lo que tú debes hacer es escoger la opción que te permita solucionar ese conflicto de manera pacífica y siempre
orientado a la protección de los derechos humanos. No pierdas eso de vista. La cuarta competencia que describe la prueba saber es la prueba de pensamiento sistémico o también la relación problema-solución. ¿Qué nos exige esta competencia? Primero que todo, te exige como estudiante saber leer. Pero debemos tener en cuenta algo, y es que leer no solamente se dan los libros, sino que tú cuando sales a la calle lees los gestos de la gente, lees lo que ocurre en la sociedad, lees los movimientos, lees distintos elementos de la realidad. Eso nos exige esta cuarta competencia. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que esta prueba en el componente de pensamiento sistémico te exige dar cuenta de que la sociedad tiene distintas dimensiones. ¿Cuáles serían estas? Dimensiones económicas. Claro, el ser humano gira en torno a la economía porque este es el medio a través del cual puede o satisfacer sus derechos básicos como una alimentación, salud, vivienda. Hay una dimensión política que es a través de la cual nos relacionamos como sociedad con los entes estatales. Y ahí aparecen las distintas formas de participación, el voto, el cabildo, la consulta, los que ya conoces. También vamos a tener una dimensión social. Todos los hechos, fenómenos que ocurren al interior de la sociedad, como por ejemplo conflictos entre barrios, entre barristas, entre distintos factores de la sociedad, nosotros nos relacionamos y esa es otra dimensión para tener en cuenta. Finalmente, tenemos una dimensión cultural. Claro, porque es que Colombia tiene diversidad de rasgos culturales. Por ejemplo, tiene distintas músicas, como lo puede ser el vallenato, como lo puede ser el bullerengue, como lo pueden ser las creencias religiosas, como lo pueden ser las distintas artes en general, que son las que conforman la cultura. Entonces, debemos tener en cuenta que aquí nos encontramos con una dimensión absolutamente amplia de lo que es vivir al interior de una comunidad. Nos movemos en distintas dimensiones, ¿de acuerdo? Claro, tú trabajas, pero trabajas en un estado. Ese estado te debe garantizar los derechos. Al convivir en una economía, tú te relacionas con una sociedad porque tienes compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y finalmente, tú te desenvuelves dentro de un ámbito cultural. Tú tienes una cultura porque tienes tus gustos, tus creencias, etc. Y aquí también se pueden presentar conflictos, pero ya sabemos lo que es un conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos exige esta prueba? Primero que todo, dar cuenta de si una solución a la que se accede afecta a todas o al menos una de estas. Las soluciones deben ir en pro de garantizar lo económico, lo político, lo social y lo cultural. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debes tener muy presente es que al momento de responder tu examen debes identificar cuáles son las orientaciones, efectos que puede tener una decisión en alguno de estos ámbitos, de estas dimensiones. A continuación vamos a ver lo que es un acuerdo y cómo se pueden presentar estos. Para llevar a cabo este pensamiento sistémico, luego de haber comprendido que la realidad de una sociedad tiene distintas dimensiones, debemos tener en cuenta lo que son los acuerdos, porque esta parte del examen te exige también
llegar a una posible solución. Ahora vamos a ver los rasgos que debe tener un acuerdo. ¿Listo? Los acuerdos o conciliaciones son las posibles soluciones. Lo ideal es llegar a un común acuerdo. Entonces, primero que todo, un acuerdo debe estar guiado por la voluntad. Las partes en conflicto deben dejar sus intereses de lado, deben dejar sus inconformismos de lado, deben dejar también sus prejuicios frente a la otra parte de lado, deben tener una voluntad para sentarse a llegar a un acuerdo. Un segundo rasgo es el consentimiento, es decir, que las partes en conflicto deben ponerse también en los zapatos del otro, deben también establecer una serie de normas, reglas y exigencias que los beneficien a los dos para que así se concrete la voluntad. Y finalmente, un elemento clave y es el cumplimiento de los acuerdos. Pero cada una de estas partes es posible llevarla a cabo con ayuda de la otra. Necesitamos voluntad para dejar las armas de lado y sentarnos a dialogar. Necesitamos consentimiento del pueblo para que por favor aprueben unos diálogos de paz. Necesitamos cumplimiento de las partes del gobierno y del grupo armado para poder alcanzar la paz, es decir, llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos como sociedad. Si por ejemplo hablamos de los diálogos de paz que se firmaron durante otro gobierno, ¿cierto? Entonces, llegar a un acuerdo es difícil porque nos exige despersonalizarnos, nos exige solidaridad, nos exige comprender al otro en sus intereses, ¿vale? Ahora, llegar a un acuerdo también se necesita una serie de pasos. El primero de ellos es la identificación de emociones. Nosotros como seres humanos experimentamos un montón de emociones. Las emociones son la reacción que tiene nuestro cuerpo frente a una situación específica, ¿sí? Entonces, dentro de un conflicto, mucha gente no tiene en buena estima a los grupos armados, sean guerrilleros o paramilitares, y es normal porque cometieron atrocidades ambos. Entonces, las partes que deben acordar deben identificar sus emociones y saber expresarlas y controlarlas para poder sentarnos a dialogar. Y ambos, los grupos guerrilleros deben identificar esas emociones, arrepentimiento, por ejemplo, para que se lleve a cabo, y el gobierno, voluntad de paz. También se necesita identificar cuál es la causa del conflicto. Entonces, si pensamos en la causa del conflicto armado, por ejemplo, debemos tener nosotros muy presente que es una causa de un conflicto ideológico. Debemos tener en cuenta los aciertos y desaciertos del gobierno para comprender su posible influencia en la creación del conflicto. Debemos identificar también la causa que lleva a cabo la población para querer unos acuerdos o no. ¿Cuál es el problema con el conflicto? Que unos quieren hacer la paz, que unos no quieren hacer la paz, que necesitamos voluntad para sentarnos a dialogar. Para llegar a un conflicto, debemos entender cuál es la meta que buscamos para solucionarlo. La meta principal, por ejemplo, de un acuerdo de paz sería alcanzar eso mismo, una paz, una justicia, una sociedad absolutamente equitativa con absolutamente todos los colombianos, sin importar si es rico, si es pobre, si es de alguna raza en específica, indígena, afrodescendiente, etc. ¿Cuál es la meta que buscamos? Por otra parte, debemos alcanzar la igualdad. Es decir,
que el acuerdo al cual se llega, todas las partes se vean beneficiadas, pero que también haya justicia, ¿de acuerdo? Es decir, que esta igualdad pone al gobierno en igualdad de condiciones que a los guerrilleros. ¿Por qué? Para poder tener una transparencia en la justicia. Y finalmente, luego de tener en cuenta todo esto, debemos llegar a lo que sería el cumplimiento de dichos acuerdos. Entonces, todo esto se da en el marco, si se presta la voluntad, si tenemos ese consentimiento, si llegamos a un cumplimiento, si identificamos emociones, causas, metas y si llegamos a un punto de igualdad necesaria, debemos exigir el cumplimiento de esos acuerdos. De lo contrario, plantear las sanciones correspondientes. Entonces, recuerden, todas las decisiones de un acuerdo deben estar en orden a las dimensiones sociales para llegar a plantear una solución a los problemas. Solución que no debe ir en contravía de lo que nos plantea la Constitución Política de Colombia. A continuación vamos a revisar los tipos de preguntas según los componentes que venimos nosotros aquí estudiando. Entonces vamos con la primera, que corresponde a una pregunta de conocimientos en torno a la Constitución. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obligó a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a entrevista. Durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podría emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar la infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. Ahora analicen la pregunta. ¿En cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional? A. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. D. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. Si nosotros nos ponemos a analizar esta situación en el marco de la Constitución, debemos tener en cuenta que Rosa es una ciudadana colombiana que tiene todo el derecho, a pesar de sus condiciones, a trabajar. Entonces, el análisis de la situación que plantea un principio constitucional adecuado responde a la opción número D, ya que la empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar, es decir, le están violando el derecho al trabajo. ¿De acuerdo? Respondan siempre en orden a lo que plantea la Constitución. La segunda pregunta de este componente de conocimientos dice así: la entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. La diferencia en la tarifa es A. Injusta, porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarle un buen servicio a todos. B. Justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. C. Justa, porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentran en edad de aprender. Injusta, porque al haber tarifas reducidas el museo recibe menos ingresos de los que recibirá si todos pagaran la tarifa completa.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren aquí, un museo que es una institución que promueve la cultura, y recordemos que la cultura es un derecho, el ocio, la educación, el acceso en general a la cultura debe ser un derecho para absolutamente todos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, en la medida en que una tarifa menor para los menores de edad ayudaría a garantizarles el derecho a la cultura. Ahora vamos con la tercera pregunta del componente de conocimientos. Una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente: lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es? Entonces miren, aquí hay un tema, hay un conflicto, una persona que presenta sus ideas, su tesis y argumentos frente a lo que plantea la Constitución. Entonces analicemos las posibles respuestas. A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarles el respeto de sus derechos. B. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. C. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar, proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Si analizamos el enunciado, el texto, nos damos cuenta de que tiene un prejuicio con las parejas del mismo sexo. Entonces, el presupuesto que debe justificarse es la opción número D, porque la autora considera que una pareja heterosexual tiene mejores condiciones para criar a un niño que una pareja de un mismo sexo. Entonces, ahí lo que debemos tener en cuenta es cuál es aquella opción que no está siendo justificada para nosotros identificarla. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una pregunta del componente de valorar argumentos. Y dice así: algunas personas critican a los policías de tránsito y los culpan de grandes congestiones de vehículos en las ciudades, porque observan que cuando hay una gran congestión es frecuente que haya un policía guiando el tránsito. ¿Cuál de los siguientes es un argumento válido para contradecir la postura expuesta? Miremos. A. Los policías no deben ser cuestionados, ya que representan a una institución que está hecha para ayudar. B. El hecho de que los policías estén donde hay grandes congestiones de vehículos no quiere decir que ellos sean quienes los originan. C. Los policías hacen adecuadamente su labor, pero no son suficientes para evitar todas las congestiones de vehículos que se presentan. D. El hecho de que haya grandes congestiones vehiculares no significa que los policías no estén capacitados adecuadamente. Entonces miremos, ¿qué nos dice el enunciado? Que donde hay policías de tránsito hay congestionen. Es decir, que suponen que porque hay policías, ellos son los que producen el trancón. Entonces, la opción que contradice la postura del texto sería la B, que el hecho de que los policías estén donde hay congestiones no quiere decir que los policías generen esas congestiones. Ahora vamos a una pregunta de pensamiento sistémico. Vamos a ver.
Una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. En donde viven no hay escuelas, carreteras, ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervengan en esa comunidad. En este caso se presenta un conflicto porque los antropólogos quieren que los niños indígenas no reciban ningún tipo de educación, mientras que los sacerdotes quieren enseñarles la religión católica. Esta opción no podría ser, ya que los antropólogos no se oponen a ningún tipo de educación, ya que promueven la educación que se da dentro de su propia comunidad indígena. B. Los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación de los niños indígenas, mientras que los antropólogos privilegian el derecho a la libertad de culto. Entonces, aquí no se presenta la opción correcta, ya que lo que está en conflicto puntualmente es el tema de la educación. C. Los antropólogos van en contra del derecho a la libertad de culto, mientras que los sacerdotes buscan que a los niños se les respete ese derecho. Entonces, aquí no se presenta la opción correcta, ya que el conflicto no se presenta por la libertad de culto en específico. B. Los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de la educación católica, mientras que los antropólogos buscan proteger su cultura ancestral. La opción correcta es la D, en la medida en que los antropólogos buscan una educación que se base en la cultura de los niños y no una educación que sea ajena de la misma cultura. Ahora vamos a ver una pregunta de multiperspectivismo. A raíz de la autocensura de varios medios europeos acerca de temas de religión, en 2005 un periódico danés le pidió a varios caricaturistas expresar sus impresiones y sentimientos sobre el Islam. Como resultado, el periódico publicó 12 caricaturas sobre Mahoma, los cuales despertaron la rabia de muchos musulmanes que protestaron por este hecho. En esta situación, ¿qué aspectos están en conflicto? ¿Qué perspectivas entran en conflicto? La libertad de expresión a través de los medios y el uso de caricaturas para tratar temas religiosos. Esos no son los puntos que están en conflicto. La libertad y el uso de caricaturas no, son otros. La libertad y la religión. Vamos a ver cuál nos orienta a esa opción. B. Las democracias de los países europeos industrializados y las teocracias de algunos países de Oriente. Esta opción no es correcta, ya que se desvía del tema, pues trata temas políticos, económicos y religiosos en orden a la organización estatal de cada uno de los países, dependiendo su ubicación geográfica. C. La libertad de expresión de las caricaturas y las creencias religiosas de un grupo de personas. Eso es lo que está en conflicto, la libertad a través del uso de las caricaturas para expresar algo y las creencias religiosas de un grupo de personas. Eso es el conflicto puntual. D. Las religiones occidentales como el cristianismo y el judaísmo y las religiones orientales como el islam, ahí el conflicto no sea entre religiones, sino entre dos facciones distintas, la libertad de prensa a través de caricaturas y la creencia religiosa. Entonces, lo que debemos hacer siempre es tratar de dar cuenta de los argumentos del texto en orden a defender la tesis y la pertinencia que estos tienen en orden a lo que plantea la Constitución Política de Colombia.